Hola chicos, hoy vamos a trabajar con las correcciones de la guía Propiedades de los materiales. Para resolver esta guía tenían que tener a mano las actividades anteriores en donde habíamos trabajado con el concepto de materia. ¿Sí? Es todo lo que puede ser captado por nuestros sentidos, tiene masa propia, ocupa un espacio, es decir, tiene un volumen. Todo lo que está en el universo está formado por materia y, como vimos, puede estar en tres estados de agregación: sólido, líquido y gaseoso. Vimos también que las distintas clases de materia, es decir, todos los materiales, tienen propiedades. Estas pueden ser generales o específicas. Las propiedades generales también se las denomina propiedades extensivas y son comunes a todos los materiales. Y son propiedades que dependen de la cantidad de materia. Las propiedades generales son la masa, el peso y el volumen. Y las propiedades intensivas o específicas son propiedades que no dependen de la cantidad de materia, pero sí del tipo de materia. Y vimos varias, ¿sí? Por ejemplo, la conductividad eléctrica, la conductividad térmica, la dureza, el color, el brillo. A estas últimas las llamábamos también propiedades organolépticas. Son las que podemos captar por medio de los sentidos. Y, bueno, como ustedes verán, por ejemplo, el color no depende de la cantidad de materia, el color de un objeto, pero sí depende del tipo de objeto. Bien, en el punto 1 entonces nos preguntábamos qué instrumentos y unidades se utilizan para medir la masa de los cuerpos. Acá, como también ustedes leyeron, sabemos que hay propiedades que se pueden cuantificar y hay otras que no. Por ejemplo, la masa, el punto de ebullición de un material, se pueden determinar y cuantificar, asignarles un valor numérico. Sin embargo, el color, el brillo de un material, no podemos asignarle un valor numérico, por eso no las denominamos magnitudes. Bien, tenemos magnitudes entonces que se pueden determinar por medio de una sola medida, como por ejemplo la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, y estas magnitudes las denominamos fundamentales. Tienen unidades que las definimos de manera arbitraria, ¿sí? Necesitamos tener un instrumento adecuado para medirlas y un patrón con el que compararlas. En el caso de la masa, se mide, nos da una medida de la cantidad de materia que tiene un cuerpo, y en el sistema internacional la expresamos en kilogramos. Para eso utilizamos una balanza, que es un instrumento de medición que compara la masa de un objeto con una masa patrón a la que se llama pesa. Esa pesa, ese patrón representa la unidad, ¿sí? 1 kilogramo. Bien, y en el punto 2 analizábamos la propiedad general denominada peso, que es la fuerza con que la Tierra atrae un cuerpo hacia ella y depende de la masa de ese cuerpo y de la gravedad. A este tipo de magnitudes las llamamos magnitudes derivadas, ¿sí? Necesitamos determinar dos magnitudes fundamentales para calcularlas. En este caso, como les dije antes, la masa y la gravedad. Por ejemplo, la densidad sería otra propiedad derivada, ya que necesitamos calcular la masa de un objeto y el volumen que ese objeto ocupa en el espacio para poder calcular esta propiedad. Bien, como acá la mayoría respondió bien, el astronauta va a pesar más en la Tierra, ya que la gravedad en la Tierra es mayor que en la Luna. La masa no varía, lo que varía es la gravedad, por lo tanto se ve afectado el peso.
Bien, muchas veces se toman como si fuese lo mismo, masa y peso, porque en la Tierra la fuerza de gravedad es la misma en todas partes, a excepción de algunos puntos muy específicos, como los polos, por ejemplo, pero varía muy poquito. Por lo tanto, siempre se habla del peso con unidades de masa. Bien, en el punto 3 teníamos objetos que ocupaban el mismo volumen, todos, ¿sí? Como pueden ver, el volumen es el mismo, el lugar que ocupan en el espacio. Sin embargo, lo que me varía es la masa de cada objeto. Acá la mayoría también tomó en cuenta la densidad del agua para determinar y comparar las densidades de los demás materiales. No está mal, pero teníamos que hacer un ejercicio más sencillo, que era observar simplemente la masa de cada objeto, ya que el volumen es igual, la densidad entonces va a variar de acuerdo a la cantidad de masa. Recuerden que la densidad se calcula dividiendo la masa de un objeto sobre el volumen que ocupa ese objeto, ¿sí? Es masa sobre volumen. Entonces, si el volumen de todos es el mismo, la densidad va a variar de acuerdo a la masa de cada objeto. Por lo tanto, este es el que tiene mayor densidad y este es el que tiene menor densidad. Bueno, el punto 4 ya lo expliqué al principio. De esta lista que yo les doy de propiedades, la única que es general es la masa, ¿sí? Porque las propiedades generales son masa, peso y volumen. Esas son las que dependen de la cantidad de materia. Sin embargo, el color, la dureza, no varían de acuerdo a la cantidad de materia, pero sí de acuerdo al tipo de material. Lo mismo la conductividad térmica y eléctrica. No es la misma conductividad eléctrica la de que tiene un metal con respecto a la que tiene un material plástico, por ejemplo, ¿sí? Pero no importa si tenemos 2 kilos de ese plástico o 1 kilo. Siempre va a tener la misma conductividad térmica, eléctrica, la misma dureza, el mismo color, ¿sí? No importa si tenemos más o menos masa. Por lo tanto, esas son propiedades específicas. Me permiten distinguir un material del otro. Bien, la dureza, en el punto 5, que también es una propiedad específica o intensiva de los materiales, y me da una medida de la resistencia que tiene un material a ser rayado. Y para determinar la dureza, ¿sí? Si bien no es una magnitud que podemos cuantificar, no le podemos asignar un valor numérico, sí podemos comparar la dureza de los objetos. Por eso se utilizan diferentes escalas. Una es la de Mohs, en donde se organizan 10 minerales de acuerdo a la dureza que tiene cada uno, teniendo al talco como el mineral más blando o de menor dureza y al diamante como el mineral de mayor dureza. Y en el medio tenemos, por ejemplo, el yeso, la calcita, la fluorita. Están todos ordenados de acuerdo a su dureza creciente. Y para determinar la dureza de un objeto, tenemos que ver por qué mineral es rayado y a qué mineral puede rayar. Si, por ejemplo, es rayado por la fluorita, pero raya un objeto de yeso, tendría una dureza similar al de la calcita, una dureza de 3. ¿Sí? Bien, en este la mayoría también había respondido bien. Con el que más tuvieron problema es con el punto 4, ¿sí? En donde tenían que ver bien la definición de propiedades generales y propiedades específicas. Bien,
Bueno, en el próximo video espero que con este se les hayan quedado claras las dudas de esta guía. Eh, si alguno tiene alguna duda específica, me puede escribir. Y en el próximo video vamos a estar analizando la guía donde veíamos la estructura íntima de la materia, qué es un átomo, cuáles son los estados de agregación de la materia. Bueno, espero que estén todos bien en casa y seguimos trabajando. En breve vamos a subir también la actividad correspondiente a esta semana, en donde estamos viendo la unidad de energía.